Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. También estamos por el canal de YouTube, que ya lo vamos a poner allí en el chat. Bueno, nuevamente un nuevo espacio de aprendizaje nos conecta la Fundación Comunidad Empresaria de aquí desde Córdoba. Queremos agradecerle a la cantidad impresionante de gente que está directamente en el Zoom y aparte está siendo retransmitida por el diario El Tribuno de Salta para todo el norte grande de Argentina. Y tenemos gente de diferentes lugares, tenemos gente de todo el interior, también desde Israel, desde Madrid, desde México, desde diferentes lugares que fueron anoticiándose y los fuimos invitando a esta experiencia. En esta oportunidad también queremos agradecer y contarles que estamos en la edición número 12 de la cantidad de oradores que hemos tenido, de eventos que hemos tenido, y esto no es el cierre del 2020, sino es la apertura del 2021, así que lo vamos a esperar también con toda la batería de actividades que tenemos para el año que comienza dentro de poco, y estamos muy agradecidos a todos los que nos acompañaron. Tenemos que contabilizarlo en total, en forma directa e indirecta, más de 30.000 personas han participado mirando, viendo y compartiendo nuestras experiencias y todo lo que se fue replicando y todo lo que se fue haciendo. En esta oportunidad también debemos agradecer, pronto les va a llegar un material a todos los miembros de la comunidad, por fin de año. Bueno, no podemos llegar a los 30.000, pero bueno, va a ir llegando para todos sin excepción. Vamos a ir mandando las cápsulas de aprendizaje que hemos tenido este año y también para los miembros de la comunidad, en la cual queremos agradecerle a todos. Aquí lo veo a Osvaldo Palmesano, un gran colaborador de la comunidad y una persona sumamente comprometida con crear un mundo diferente. También a la gente de Porta, también a la gente de Clech, también a todo lo que es Savant, a Dulcor, y así a cada una de las organizaciones que fueron acompañando en el próximo regalo que van a recibir a todos los miembros de comunidad. Y a todos los demás, toda la comunidad entera, van a recibir todo el material que fuimos atravesando todo este año. En esta oportunidad, y sin más preámbulos, es un placer inmenso poder presentarle a una persona que admiro mucho, que lo he seguido desde hace mucho tiempo, y que realmente cada vez que lo escucho alumbra espacios para poder mirar y para poder compartir. Nos vamos a deleitar con Bernardo Toro. Bernardo Toro, desde Colombia, en este momento está allí en Bogotá, es un filósofo, un magíster en investigación y tecnología educativa. Es uno de los pensadores más interesantes que tiene América Latina, y también recibió varios doctores honoris causa, uno en la Universidad de Cuyo, que también tenemos gente de Cuyo también aquí acompañándonos. Es representante y asesor de la presidencia de la Fundación Avina. Fue fundador y director por 11 años de la revista Educación Hoy, Perspectiva Latinoamericana. También trabajó en los espacios de Sempro de Televisión, presidente del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, y también fue decano académico de la Facultad de Educación en la Universidad Javeriana, la prestigiosa Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido consultor de UNICEF, del Banco Mundial, del BID, y sobre todo en todo lo que significa netos también en Brasil, pero sobre todo me parece a mí que a Bernardo lo podemos presentar con un hombre comprometido con su época. Creo que una de las cosas más importantes es ser comprometido con la época que nos toca vivir. Así que los dejo en el lenguaje y en la aventura de escuchar a Bernardo. Muchas gracias, Bernardo, por compartir este momento. Es un placer para todos y todo tuyo, Bernardo, para escucharte. Estamos todos aquí alerta para escucharte. Bienvenidos. Gracias, Israel. Y buenas tardes a todos, buenas noches en otros lugares del mundo. Bien, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta más importante que todos los seres vivos se hacen hoy? Estoy hablando de todos los seres vivos. O sea, ¿cuál es la pregunta más importante desde las células básicas
pasando por los protozoarios, por los peces, por los reptiles, por los mamíferos, hasta llegar al hombre. ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Qué vamos a almorzar hoy? Es la pregunta más importante de los seres vivos. ¿Qué vamos a almorzar hoy? Parece obvio, pero generalmente no lo pensamos. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque los seres vivos no podemos parar de producir, ni podemos parar de consumir. Y el gran desafío que tenemos hoy no es que vamos a dejar de producir o vamos a dejar de consumir. Eso no es viable. La pregunta es cómo vamos a producir y cómo vamos a consumir para ser viables. O sea, no es posible la abstención. Entonces, esa pregunta es muy importante para los empresarios, es muy importante para los políticos, es muy importante para todos. ¿Qué vamos a almorzar hoy? O sea, ¿cómo vamos a producir lo que necesitamos? ¿Cómo vamos a consumir lo que necesitamos consumir? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque esta pregunta afecta fundamentalmente el bien más importante que todos tenemos. Esta pandemia nos ha enseñado varias cosas. Una, que el principal bien público es la salud. O sea, hemos descubierto que sin salud no hay nada. Usted puede tener 2 doctorados, ser más rico que Bezos, tener más relaciones que la reina Isabel, etcétera, pero si no tiene salud, nada de eso es útil. Entonces hemos descubierto que el primer bien personal y social para una sociedad, hablando de las personas aquí, de nosotros, es la salud. Y al mismo tiempo hemos descubierto que el principal bien de todos los bienes que hay que cuidar se llama la casa común, la tierra. Entonces, siempre, yo hablo mucho de los bienes públicos, pero ahora hay bienes que están por encima de los bienes públicos, que son los bienes comunes. Y yo voy a tratar de hablar de esto, y nos llevaría muchas horas, pero solamente quiero dejar el insight, la comprensión inicial. Este va a ser uno de los debates y de los planteamientos más difíciles que vamos a tener que enfrentar en los próximos 10 años. Esto no es un problema dentro de 20, es un problema ya. Piensen lo siguiente, ¿qué son los bienes ecosistémicos? Los bienes ecosistémicos son los bienes gratuitos que nos da el planeta y que hacen posible la vida. ¿Sí? Comencemos, por ejemplo, todo lo que es la transformación de todos los árboles que ustedes han visto y van a ver. ¿Qué es un árbol? Un árbol es energía solar convertida en materia. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a cuidar ese bien. La forma como aumentamos la masa orgánica es a través de los árboles, de la fotosíntesis, convirtiendo el sol en materia. Todos los procesos de nacer, crecer y morir, todos los procesos genéticos, el agua, el aire, el suelo, las semillas, ¿sí? Todos los sistemas de reproducción, la genética, todo eso que hace las enfermedades, la erosión, los vientos, las estaciones, todo eso que hace que podamos estar sobre este planeta con vida, son los bienes ecosistémicos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos que enfrentar? Piensa en lo siguiente. Pensemos en uno que es muy visible, el agua. El agua del planeta es finita, el agua no se multiplica, al contrario, se puede, bajo ciertas circunstancias, se puede convertir en moléculas de hidrógeno y oxígeno y se va al espacio, y no es recuperable. Pensemos el agua. Todo el agua que hay en el planeta son 1.350 millones de kilómetros cúbicos de agua. O sea, imagínense un tanque de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. 1.350 millones de tanques de esos es todo el agua que hay en el planeta y no hay más. Pero ¿cuál es el problema? Que de esos 1.350 millones de kilómetros cúbicos de agua, solo
el 2.8% de esa agua es agua dulce. Pero la cosa se complica más. Es agua dulce en casquetes polares, en aguas subterráneas, pero solamente de ese 2.8%, el 0.8% es agua dulce disponible, o sea, agua que está en lagos, ríos y cascadas. El resto está congelada o en la profundidad. Muy bien. De toda esa agua que hay en el planeta, el 31% del agua está en Sudamérica. ¿A dónde creen ustedes que está minando el mundo a medida que se vaya desertificando África y a medida que el mar vaya subiendo de nivel y vaya haciendo desaparecer todas las islas del Pacífico Sur y muchas del Caribe? Van a venir a Sudamérica. Pero el problema es mucho más interesante visto desde esta manera. Hemos hablado mucho del derecho humano al agua. Yo soy uno de los que durante años he trabajado sobre eso. Hoy sé que es un error. ¿Por qué? Porque los seres humanos no podemos vivir con el agua si no garantizamos agua para los animales y para las plantas. Entonces tenemos que pasar del concepto de derecho humano del agua a derecho del agua para la biosfera, para los seres vivos. El problema con los bienes comunes, como el agua o el aire o el territorio, es que tenemos que aprender a manejarlos de común acuerdo. No se pueden privatizar, porque va a haber inequidad. No se pueden estatizar, porque va a haber inequidad. Tenemos que comenzar a preguntarnos es cómo vamos a disponer de todo el agua disponible, perdonen el pleonasmo, cómo vamos a poner, qué condiciones vamos a crear entre todos los seres humanos y los seres vivos para que el agua nos permita a todos seguir viviendo en este planeta. Lo mismo pasa con el territorio, lo mismo pasa con el suelo. La cantidad de suelo disponible para muchas cosas es muy pequeño. Tenemos que aprender a vivir juntos en eso. Y uno de los lugares donde esta pregunta es más importante es en América Latina y en particular en Sudamérica. ¿Por qué? Si juntamos solo Sudamérica, pero metamos de México para abajo, todos somos 22 millones de kilómetros cuadrados. Y apenas somos 600 millones de habitantes en 22 millones de kilómetros cuadrados. Piensen ustedes, somos casi 3 veces China, con la tercera parte de los habitantes de China, con menos de, poco más de la tercera, no, con menos de la tercera, de la mitad de los habitantes de China. Con un problema adicional, de que China solo es habitable el 33%, los 1.300 millones de chinos viven en algo así como 3.300.000 kilómetros cuadrados. América Latina, los 22 millones de kilómetros cuadrados que tiene América Latina, todo es habitable, todo es cultivable, es alto, que es muy importante en este momento ser alto por la cuestión del crecimiento del nivel del mar. Temperaturas benignas en general, o sea, es el lugar ideal para el desafío de los grandes desafíos que viene la crisis climática. Entonces ahí viene uno de los grandes aprendizajes que tenemos que adquirir aceleradamente. Ser conscientes que estamos en el territorio verde privilegiado, junto con la estepa rusa probablemente dentro de 10 o 20 años, pero por ahora es América Latina, América del Sur en especial. Estamos en un continente privilegiado, que va a ser el gran lugar para si las crisis climáticas, sobre todo el calentamiento del planeta, no lo logramos detener. Eso nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Cómo vamos? O sea, nos lleva a pensar en cosas como la siguiente. Una, ¿cómo vamos a concebir la economía? Donde las empresas están implicadas. Hoy sabemos que la discusión de economías socialistas, capitalistas, neoliberales o capitalismos de Estado, etcétera, son discusiones que tienen que terminar rapidísimo. ¿Por qué?
porque aprendemos todos a hacer economía circular o no somos viables. Simplemente eso. O sea, tenemos que aprender a producir y aprender a consumir con el mínimo residuo posible. Porque si no, no somos viables como especie humana. Esto no es un problema de si queremos o no queremos. Si no lo queremos hacer, lo vamos a aprender con mucho dolor. Entonces, gran parte del desafío empresarial a nivel mundial en este momento es cómo desarrollar una economía que sea capaz de cuidar el planeta, que sea capaz de disminuir el residuo al máximo. Se lo voy a poner un poco más claro o más dramático, no sé, ustedes dirán. Miren, no es posible hacer nada sobre el planeta sin un grado de residuo y sin un grado de violencia. Nada. No es posible nacer sin un grado de violencia y sin mucho residuo. No es posible hacer el amor, no es posible comer. Si yo me tomo voy a tomar agua un momento aquí. En el momento que tomo agua, esa agua que acaba de entrar a mi sistema, en unos segundos deja de ser agua y entra a formar parte de mi sistema digestivo. Y en medio de los ácidos del estómago ya dejó de ser agua. O sea, para que el agua me funcione como mecanismo para hidratarme, el agua tiene que dejar de ser agua. Todas las cosas para poder actuar, si usted va a escribir una página, genera una violencia sobre el papel. El papel para estar frente a usted ha sufrido un montón de violencias desde los árboles para acá. ¿Sí? O sea, no es posible producir nada sobre el planeta ni sobre el cosmos sin un grado de violencia y sin un grado de residuo. El gran desafío que tenemos en el centro es cómo vamos a seguir produciendo y cómo vamos a seguir consumiendo con el mínimo grado de daño al planeta y con el mínimo volumen de residuos. Ese es el criterio del futuro. Las empresas que tienen éxito, que sobrevivirán en el futuro, son las empresas que cumplan esas condiciones. Dicho de otra manera, las empresas depredadoras no tienen futuro en el planeta ni en la sociedad. Las empresas tienen que adquirir visión de cuidado. Y visión de cuidado significa muchas cosas. La primera es tener claro. Un ejemplo, la medicina, sobre todo la medicina quirúrgica en general, la cirugía tiene un problema de que es tremendamente invasiva. Sí, un trasplante o una operación al corazón, etcétera, es tremendamente invasivo. O sea, ¿qué busca la medicina cada vez? Buscar el mínimo daño y el mínimo residuo. Entonces, ha desarrollado fuertemente la laparoscopia. ¿Sí? Entonces, hoy es posible hacer piensen lo que era hace años hacer una operación de apendicitis. Era un montón de sangre cortada, una rajadura grande, etcétera. O una operación de rodilla, que tanto hablamos en el fútbol. ¿Sí? Hoy es una pequeña herida, se saca el daño pequeño o se pone el injerto que es, con el mínimo daño y el mínimo residuo. Eso lo tenemos que aprender a hacer en todo. Acción sin daño, acción sin residuo. Solamente de esa manera vamos comenzando a crear un mundo que sea viable para todos. Y aquí la empresa juega un papel fundamental, porque muchas de las industrias que tenemos, por ejemplo, las industrias extractivistas están montadas sobre una gran violencia sobre el planeta y un gran residuo sobre el planeta. Piensen en la industria minera, ¿sí? Piensen en las industrias siderúrgicas, ¿ya? Piensen en las industrias de agrocultivos, de monoagrocultivos, ¿sí? Digamos como la soja o el maíz, lo que sea. Todas estas preguntas no es porque yo las diga, ni porque esto no es un problema, es un problema de análisis, de racionalidad común. Entonces, como ustedes son una familia empresarial, la gran pregunta del futuro es, ¿cómo vamos a cuidar de la casa común?
Y la única forma de cuidar de la casa común en términos empresariales globales es cómo vamos a aprender a actuar para lograr lo que necesitamos para consumir, para producir lo que necesitamos, actuando con el mínimo daño y el mínimo residuo. Eso nos lleva a un concepto inmediatamente importante y es que hay cosas que no podemos producir y que hay cosas que tenemos que dejar de consumir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio para eso? El criterio es bienes útiles. Solamente debemos producir y solamente podemos consumir bienes útiles. Inmediatamente ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué son bienes útiles? La respuesta es, bienes útiles son aquellos bienes que contribuyen a hacer posible la vida digna de las personas y a cuidar el planeta. Es el proyecto ético de la humanidad hoy, ¿qué es? ¿Qué es ética? Ética es trabajar por hacer posible la dignidad humana, o sea, por hacer posible los derechos humanos y por cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. El agua, el territorio, las semillas, la genética, etc. ¿Sí? No importa lo que usted haga, no importa la industria en que usted trabaje, no importa si usted es sacerdote o empresario o abollador o piloto o lo que sea, si lo que usted hace está contribuyendo a hacer posible la dignidad humana, o sea, está contribuyendo a hacer posible los derechos humanos, y lo que usted está haciendo al mismo tiempo ayuda a cuidar el planeta, lo que usted está haciendo tiene alto valor ético. Entonces, el gran desafío a los líderes empresariales y a los ejecutivos y a los dueños de las empresas, etcétera, es cómo vamos a construir ese conjunto de transacciones para que lo que hacemos contribuya a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta. Y ahí no hay juego. O sea, no hay manera de hacer trampa, porque el mundo está ya tan globalizado, estamos tan interrelacionados, un poco como dicen los canadienses de la educación. En Canadá dicen, por eso le invierten, sobre todo en el estado de Toronto, dicen mucho, porque hay que educar bien a todos sin excepción. Porque basta que un solo ciudadano esté mal educado y puede hacerle daño a todos. Un solo ingeniero mal formado, un solo médico mal formado, un solo abogado mal formado, etcétera. El daño que puede hacer socialmente es muy grande. Por eso hay que educar bien, con alta calidad a todos, sin excepción. Lo mismo pasa acá. Aquí no se pueden meter goles. O todos los seres humanos tenemos que aprender a actuar con el mínimo residuo, el mínimo daño, que dicho de otra manera es, tenemos que buscar que todo lo que hagamos contribuya a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta. Bueno, ¿y eso cómo me dicen ustedes, no? Ustedes son empresarios. Bien, miremos lo siguiente, ¿qué es una empresa? ¿Una empresa qué es? ¿Qué es? Manejar una empresa es relativamente fácil, porque ¿qué es una empresa? Una empresa es un conjunto de protocolos y algoritmos que se supone que si se aplican todos va a producir los resultados esperados. ¿Sí? No es nada más. Yo fui vicepresidente de una compañía de 10.000 personas. ¿Sí? Usted lo que hace es administrar un montón de protocolos. Y se supone que esos protocolos, si están bien diseñados, bien administrados, supervisados, con seguimiento, deben producir los resultados esperados. Si no los producen, pues hay que cambiar los protocolos. Por eso es tan importante los protocolos en una compañía. Bien. Por eso es más fácil ser empresario que ser político. Ojo lo que voy a decir, es más fácil ser empresario que ser político. Por una razón, para que no me pongan nerviosos. Vean. ¿Cuál es el instrumento de control que tiene el empresario en la mano? El contrato. Y el protocolo. Un político no. Un político, su única arma es la adhesión, la persuasión, el convencimiento.
Y el que no se convenza, pues se va. Y él tiene que buscar que muchas personas estén de acuerdo con él para lograr un objetivo colectivo. Por eso un político tiene que trabajar 24 horas al día, 365 días al año. Por eso los políticos tienen que hablar tanto, tienen que conversar tanto. Por eso el Parlamento es para hablar, porque es para ver cómo logramos que los intereses vayan en una dirección. Y aquí una anotación importante para ustedes como líderes. Solamente cuando hay convergencia de intereses hay cambio. Repito, solamente cuando hay convergencia de intereses hay cambio. Mientras no haya convergencia de intereses, estamos perdiendo el tiempo. A ver, un ejemplo simple, ¿no? De cero complejidad. Usted tiene recursos económicos buenos, tiene 2 hijos adolescentes de 16 y 18 años, y dice, vamos a hacer vacaciones, hijo, este año. Hija, ¿a dónde quieres ir? Yo quiero ir a observar ranas venenosas al Chocó colombiano. ¿Y usted, hijo, qué quiere hacer? Yo quiero ir a surfear a las costas australianas. Pues simplemente no va a haber vacaciones. Si el papá y la mamá de esa familia no logran generar una convergencia de intereses de ir a un lugar en un tiempo determinado, todos juntos, no hay vacaciones. El cambio solamente ocurre cuando hay convergencia de intereses. Y eso lo saben ustedes como empresarios o como líderes sociales. Si uno no logra que los diferentes intereses, aspiraciones que tienen las diferentes personas, no logren orientarse hacia una meta o hacia un lugar determinado conjuntamente, así estén en desacuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo con Israel, pero puedo estar de acuerdo en que vamos para el mismo lugar, aunque él y yo no nos entendamos en nada. O sea, no confundan el consenso con la convergencia. Uno de los errores que cometemos en América Latina es, si queremos respetar las diferencias, lo que tenemos que es buscar la convergencia de intereses. No que estés de acuerdo conmigo, sino que ustedes que están en desacuerdo conmigo, pues, seamos capaces de ponernos de acuerdo en algo que está más allá de nosotros dos. Entonces, mientras no se logre convergencia de intereses, no hay transformación. Y uno de los grandes desafíos de un empresario pues, es mantener la convergencia de intereses de todos sus colaboradores. Bien, volvamos a qué es una empresa. Una empresa simplemente es un conjunto de protocolos. ¿Y esos protocolos qué producen? Transacciones. ¿Cómo se construye la realidad? La realidad se construye a través de transacciones. Lo que nos ha mostrado la pandemia, observen y verán, es que un estadio no es nada, una iglesia no es nada, una discoteca no es nada, un centro comercial no es nada. Si no hay gente dentro, o sea, si no hay transacciones adentro, un centro comercial es simplemente un montón de ladrillo y vidrio. La iglesia es lo mismo, el estadio es lo mismo, la discoteca es lo mismo, las avenidas son lo mismo. O sea, la sociedad no la construye ni el ladrillo, ni el cemento, ni los vidrios, ni las obras de arte, ¿no? La sociedad se construye con transacciones. La realidad se construye con transacciones. ¿Cuál es la realidad de su pareja? Las transacciones que ustedes tengan. ¿Cuál es la realidad de su empresa? El número y calidad de transacciones que logra su empresa. Esas transacciones son de diferente tipo. Generalmente a los empresarios solamente hablan de transacciones económicas, pero realmente, ya lo han demostrado algunos premios Nobel, las transacciones emocionales son las que producen más plata. Entonces, a ver, miremos las transacciones que hacemos en esta conferencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo transacciones emocionales. ¿Sí? Muchos de ustedes están diciendo esa conferencia de Toro tan mala o tan buena o tan aburrida o tan atractiva, ¿no? Emociones y sentires. Intercambiamos emociones y sentires. Transacciones económicas, bienes y servicios. Transacciones sociales. Intercambiamos estatus, roles y cargos. Usted es el presidente, yo soy el obrero, ¿sí?
Transacciones culturales. Intercambiamos formas de ver el mundo. La forma como como ustedes ven el mundo es muy distinto de cómo ese mismo mundo lo ve un indígena de Jujuy. Y se los digo porque he trabajado con ellos. Ven el mundo de una manera absolutamente diferente. ¿Sí? Si queremos construir el mundo, tenemos que aprender a aceptar que la forma como él construye el mundo no es mejor ni peor que la mía, simplemente es distinto. Transacciones espirituales. Esto es más extraño todavía. Bueno, pero antes de transacciones espirituales, transacciones políticas, que son las transacciones que intercambiamos intereses, articulamos intereses y creamos convergencia de intereses. La política no es la ciencia del poder, dejen de creer en eso. La política es el arte de articular y crear convergencia de intereses. ¿Qué es un buen político? Un buen político, gústele a usted, en Colombia, dos grandes políticos, uno de ultraizquierda, Petro, uno de ultraderecha, Uribe. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Petro, pero es un gran político porque logra poner millones de personas de acuerdo en una dirección. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Uribe, pero logra poner millones de personas de acuerdo en una dirección. Eso los hace grandes políticos. No es nada especial. Un gran empresario le toca ser un gran político porque le toca mantener convergencia de intereses en los objetivos de la empresa, en las metas de la empresa, mantener continuamente que todos los colaboradores estén en esa dirección. Bien. Y transacciones espirituales. ¿Qué es la espiritualidad? A ver, toda religión tiene una espiritualidad, pero no toda espiritualidad es religiosa. El budismo es una espiritualidad y es ateo. ¿Sí? En el budismo no hay dioses. Entonces, el candomblé es una espiritualidad, pero no hay dioses, hay fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. La capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Esa definición no es mía, es del Dalai Lama. Entonces, la gran tarea en esta lógica que estamos hablando, de cuidar el planeta, de cuidar la dignidad humana, una de las cosas más importantes es la espiritualidad. ¿Cómo hacemos que todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, todos nuestros bienes, cada día contribuyan a evitar y disminuir el dolor en la humanidad? Aún más, miren lo siguiente, esto es una digresión, pero si tomara esta decisión en serio, un Estado altamente creativo, altamente fuerte, sería un Estado altamente espiritual. A ver, ¿para qué existe el Ministerio de Educación? Para evitar o disminuir el dolor de la ignorancia. ¿Para qué existe el Ministerio de Salud? Para evitar o disminuir el dolor de la enfermedad y de la muerte. ¿Para qué existe el Ministerio de Trabajo? Para evitar o disminuir el dolor de la falta de ingresos, etcétera, etcétera. Cuando un investigador trasnocha día y noche buscando cómo curar una enfermedad, en este caso, todos los matemáticos, físicos, biólogos, químicos, farmacia, todo lo que es farmacia, han trabajado horas y horas y horas esperando sacar una vacuna rápida. Puede que obtengan mucho dinero, pero el esfuerzo continuo de hacerlo es una gran tarea espiritual. Y eso va a mejorar mucho el mundo. ¿Sí? Porque cuando toda una sociedad se pone a luchar por lograr evitar o disminuir el dolor en lo que haya, cuando un profesor de primaria de la última escuela de Jujuy se pone a trasnochar para preparar unos pequeños materiales para que sus alumnos de tercero de primaria puedan entender los fraccionarios y puedan seguir adelante en su formación y no tengan el dolor de no aprender o de perder el año, ese acto es un acto altamente espiritual. Cuando somos capaces de poner, por ejemplo,
uno de los actos, desde el punto de vista empresarial, uno de los actos, el instrumento de mayor responsabilidad social de una empresa, ¿cuál es? O sea, de mayor espiritualidad, el precio y la calidad. O sea, lograr que las cosas tengan el precio justo para que muchos puedan acceder a ella, porque es un bien útil, es una de las tareas espirituales más importantes de la empresa. ¿Por qué? Porque son bienes útiles. Todos los bienes que contribuyen a la vida digna y al cuidado del planeta. Si mantenemos esa definición bien clara, nos damos cuenta que hay un montón de bienes que no debemos producir. Y hay un montón de bienes que no producimos y deberíamos comenzar a producir. Hay toda una discusión en este momento sobre cómo invertir solo en bienes útiles y comenzar a desinvertir en bienes no útiles. Por ejemplo, la gran discusión que hay en este momento en algunos países, desinvertir en armamento. Hay que desinvertir y comenzar a invertir en un montón de bienes que necesitamos para hacer posible la dignidad humana. Muy bien, volvamos a las transacciones. Todos ustedes conocen 3 premios Nobel, ¿sí? Arnold Coas, ¿sí? Conocen a John Nash. Ahora se me olvidó el nombre del otro. Bueno, el nombre los 3 premios Nobel dicen lo siguiente, todo respecto a los contratos. Douglas North. Coas dice, ¿qué es lo que hace que una empresa sea exitosa? Y él dice, y le dan el premio Nobel por eso, además. Además, él nunca escribió un gran libro, escribió unos artículos nomás. Él dice, una empresa es exitosa cuando sabe hacer buenos contratos. Son los contratos lo que le da el éxito a la empresa. No es ni el nicho de mercado, ni la tecnología, ni en la inversión, ni nada de eso. Es el tipo de contratos que hace. Douglas nos dice, ok, está bien. Pero ¿por qué en el mismo área, aunque la empresa no se quiere, por qué a una les va mejor que a otras? Entonces él contesta, todo contrato genera transacciones. Sí, por ejemplo, el matrimonio es un contrato, el noviazgo es un contrato. Entonces eso genera, si yo me caso, genero un conjunto de transacciones. Si me divorcio, genero otro conjunto de transacciones. ¿Ya? O sea, todo contrato, porque se haga o se deshaga, genera transacciones. Muy bien. Entonces lo que dice Douglas North es, hay contratos que generan transacciones fáciles, rápidas y de bajo costo. Y hay contratos que generan transacciones lentas, difíciles y de alto costo. Una empresa acumula más valor, más riqueza, en la medida en que su sistema de transacciones sean rápidas, fáciles y de bajo costo. Es como un computador amigable, ¿no? Curiosamente, eso requiere un alto grado de complejidad. Bueno, ahora la pandemia nos ha demostrado cómo las empresas que pueden seguir haciendo transacciones rápidas, fáciles y de bajo costo o de costo predecible, se están enriqueciendo a mucha velocidad. Muy bien. Todo va muy bien hasta ahí. Hasta que llega un señor que se llama John Nash, que muchos de ustedes lo conocieron porque hay una película sobre él, La mente brillante. ¿Sí? Este señor no es economista, es un matemático que está buscando tema para hacer su tesis de doctorado en la Universidad de Princeton. Y yo estudié matemáticas. Hacer una tesis de doctorado en matemáticas es muy difícil, porque es decir, hay tanta gente trabajando que es muy difícil encontrar un punto para hacer algo interesante. Entonces, él se pone a mirar las ecuaciones de la economía, la econometría, y llega a la conclusión de que las ecuaciones están mal planteadas. Y para resumirles el cuento, él dice lo siguiente. Las transacciones que nosotros hacemos, económicas, políticas, sociales, culturales, emocionales y espirituales,
Pueden ser transacciones ganar-ganar o transacciones ganar-perder. Él es el papá de esta idea. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que él ve cuando comienza a ver las ecuaciones de la econometría, que están montadas sobre el modelo ganar-perder? Entonces, las transacciones montadas sobre el modelo ganar-perder tienen una característica, y es que acumulan mucha riqueza en pocas manos y mucha inequidad en la mayoría de la gente. Toda transacción ganar-perder acumula riqueza en un lado e inequidad en otro lado, necesariamente por la naturaleza misma de la transacción, ¿sí? No es un problema bueno o malo, es la naturaleza misma de la transacción. Y sea a nivel emocional, o a nivel social, o a nivel político, o a nivel económico, o a nivel cultural, o a nivel espiritual. Ahí no hay excepción. Toda transacción ganar-perder acumula inequidad en un lugar y ventajas en otro lugar. Entonces, ¿qué dice él? A medida que hemos aprendido a producir más bienes, más servicios, más emociones, más sentimientos, ¿qué está pasando? Que estamos generando más inequidad en el mundo. Porque el modelo ganar-perder está haciendo que todo el valor agregado quede en muy pocas manos y la pérdida quede en muchas manos. Entonces él dice, pero no podemos parar de hacer transacciones. Entonces lo que llaman los óptimos de Nash, ¿sí? Él dice, la única manera como el mundo, no podemos parar de producir, no podemos parar de consumir, pero la única forma como podemos, con la empresa, con la política, con el amor, con la economía, con el arte, con todo, con la familia, la única manera como podemos aumentar la riqueza que cada día necesitamos para tener más riqueza para vivir, pero al mismo tiempo aumentar la riqueza porque todos los días necesitamos más dignidad para vivir, ¿sí? Es que aprendamos a hacer transacciones ganar-ganar a todos los niveles. Y ahí tenemos un gran desafío, porque toda nuestra formación ha sido en transacciones ganar-perder. Aún más. Esta frase es de Nash, de John Nash también. Toda búsqueda de excelencia es excluyente. Ojo, toda búsqueda de excelencia es excluyente. La mujer más bonita, el niño más inteligente, la casa más grande, el mejor corredor del mundo, etc. Toda búsqueda de excelencia conduce a la exclusión. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿No buscamos la excelencia? Y él responde, la única forma como la excelencia es incluyente es cuando la excelencia es para todos. Permítame un ejemplo. El agua de Buenos Aires, o el agua de, bueno, pongamos esta agua. Aquí hablar de Buenos Aires, estamos en problemas, ¿no? Pero bueno, el agua de una ciudad, pongamos el agua de Bogotá, para no meterme en problemas internacionales. Bogotá es una de las capitales de América Latina, quizás que tiene la mejor agua disponible, porque el agua la tiene a metros de distancia, de los tres grandes reservorios están a pie, pues a distancia de caminar. Y es agua de páramo pura. Esa agua en Bogotá tiene un acueducto de primera calidad. O sea, el agua que llega a la casa de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de esta ciudad, es exactamente de igual calidad que el agua que llega a la pequeña habitación del migrante venezolano que acaba de llegar a Bogotá. El agua es excelente para todos, sin excepción. Entonces, la excelencia es incluyente, porque es excelencia para todos. Imaginemos que en una ciudad hay agua de una calidad para unos y otra calidad para otros, que hay agua excelente para un sector de la ciudad y agua de menos calidad para otro sector de la ciudad. Obvio que hay agua de excelente calidad, pero el agua no es un factor de inclusión, es un factor de exclusión, porque no es para todos. Lo mismo pasa con la educación en nuestros países. En un país como Finlandia,
La educación es excelente, quizás la mejor del mundo. ¿Pero qué? Pero es para todos. Para el presidente de Nokia, sus hijos reciben la misma educación que la educación que va a recibir el niño migrante que llegó del África ayer. Entonces, como es de la excelencia para todos, la educación es incluyente. Nosotros que estamos aceptando en América Latina 2 sistemas educativos o 3, unos de una calidad para unos y otra calidad para otros, la excelencia educativa se convierte en un factor de exclusión. Entonces ahí viene uno de los grandes problemas. ¿Cómo garantizamos que esto no suceda? Solamente luchando por en todos los niveles hacer transacciones ganar, ganar. Además, cuando una sociedad aprende, a medida que una sociedad va aprendiendo a hacer transacciones ganar, ganar, esa es la forma concreta de cuidar. Cuidar no es nada extraño. El cuidado no es un tema, el cuidado es un criterio, es un paradigma. ¿Cómo vamos a seguir produciendo? ¿Cómo vamos a seguir consumiendo? Que no podemos parar de producir. Todo lo producimos a través de transacciones. ¿Cómo logramos que esas transacciones sean ganar, ganar para poder cuidar del planeta, de los bienes ecosistémicos y poder cuidar de nosotros mismos y de la dignidad humana? Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, estoy atento. Muchas gracias, Bernardo. Si hay alguna pregunta que quieran hacer por el chat, vamos a esperar un segundo allí. Hay gente que está diciendo, bueno, son admiradoras tuyas, Bernardo, así que hay mucha gente en diferentes lugares. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo pueda hacer por el chat, va a ser muy bueno. Hay gente que dice, excelente, espectacular, gracias por compartir tu conocimiento y perspectivas, Bernardo. Bernardo, me gustaría hacerte una pregunta. La paz, y vos que estás en un país que sabemos que está... Ay, sí. ¿La paz es un bien público, un bien ecosistémico? A ver, yo creo que nosotros tenemos, a mi juicio, y ahora estoy escribiendo algo porque tengo que entregar algo a la Comisión de la Verdad, porque yo soy asesor de la Comisión de la Verdad. No hablemos de la paz, hablemos de los acuerdos de convivencia. A ver, todo acuerdo encierra un conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, hagámoslo más que más. Acordar con una persona para vivir con ella es toda una discusión, porque es un encuentro de intereses. ¿Sí? Entonces, todo acuerdo encierra un conflicto. Pero cuando hay la voluntad de acordar, está la semilla del acuerdo. Pero eso no va a eliminar el conflicto. El conflicto, la comprensión del conflicto es la base del acuerdo. Y si el conflicto evoluciona, el acuerdo tiene que evolucionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros generalmente no identificamos el conflicto, sino que defendemos posiciones. Caso Colombia. A ver, ustedes, los que les ha tocado ser presidente de juntas directivas o que manejan equipos profesionales complejos, tienen este problema. Que muchas veces las discusiones se van en que alguien quiere tener razón. ¿Sí? Entonces, lo que pasa muchas veces en una junta, que 2 miembros cada uno quiere tener razón, pero ninguno está preocupado del problema. ¿De qué sirve tener razón si el problema no se soluciona? Entonces, los acuerdos son importantes cuando todas las partes reconocen cuál es el problema y están en condiciones de ver qué condiciones hay que crear para llegar a un acuerdo para resolver el problema. Pero entonces esa es la base de la convivencia, la base de estar los unos con los otros. Cuando hay polarización política, como es el caso de Colombia y América Latina en general ahora, es porque la gente no está interesada en el problema. La gente está interesada en tener razón, no en el problema. Entonces, pero eso es una actitud mental que hay que formar. La gente cree que si tiene razón el problema se va a solucionar.
Entonces, una de las grandes dificultades que tenemos en América Latina para la prosperidad, para la convivencia, para estar unos con otros. Miren los líos tan complicados que vamos a tener en términos de planeta, en términos de continente. Cuando doy conferencias en Brasil, Brasil es muy grande, pues ustedes todos lo saben. Entonces ellos hablan mucho del agua, y hay políticas de agua y todo, yo les digo, pero a mí me llama la atención que la mayor parte del agua que tiene Brasil viene de Ecuador, de Perú y de Colombia. ¿Sí? Y otra parte viene de la Guyana. Entonces, nunca Brasil va a poder hacer una política sensata de agua si no se mira continentalmente. ¿Por qué la Fundación Avina le dedica tanto esfuerzo al Gran Chaco? Ustedes saben que si el Gran Chaco se destruye, el río Paraná puede secarse. O sea, la posibilidad de que el río Paraná siga siendo el río Paraná depende de que Argentina se preocupe por Bolivia y por el Chaco argentino también. ¿Sí? Desafortunadamente nosotros como no sabemos averiguar cuál es el problema. El problema en este momento es que somos en general toda América, toda América. Si usted mira toda América, el problema es mucho más interesante porque desde Norteamérica hasta Sudamérica son 42 millones de kilómetros cuadrados. Oiga, 42 millones de kilómetros cuadrados. Y no alcanzamos a ver 1.000 millones de personas en esos 42 millones. ¿Sí? En más de 10 Chinas no alcanzamos a tener los habitantes de China. Esta es la gran reserva del mundo, América. Ahí sí la canción de Nino Bravo, América, tiene toda la razón. Y cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora en la pandemia nos dimos cuenta que no somos capaces de trabajar como un continente. Hubiéramos podido resolver cantidad de problemas. La vacunación, por ejemplo. Si nos juntamos Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Perú, podemos financiar la vacuna de todo el continente. Tenemos suficiente plata para hacerlo. Pero cada uno solo no va a poder. Le va a costar más. Si nos miramos la capacidad química que tiene México, Brasil y Argentina, se había podido llegar a un acuerdo continental para producir las vacunas en esta parte del continente. Ahora va a tocar comprarlas. Porque no nos podemos poner, porque no sabemos cuál es el problema, porque seguimos con el nacionalismo es una forma de tener razón y no resuelve ningún problema. Lo digo porque es que el problema de la paz está ahí, en quién quiere tener razón y nadie quiere resolver el problema. Cambio. Gracias. Una pregunta que englobaría varias que están allí dando vuelta y que lo hemos hablado también en alguna oportunidad, pero sería bueno que tú pongas tus perspectivas acerca de este tema de que cuando no hay bienes públicos, hay males públicos. Y de repente un mal público parecería que la corrupción que atraviesa gran parte de las dirigencias. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta situación de la corrupción que se repite también en América Latina? Esa es una respuesta larga, pero a ver si soy capaz de resumirla. A ver, en América Latina y en Colombia, hay más política que institucionalidad. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, piensen en lo siguiente. La conquista de Norteamérica y la conquista de Latinoamérica fueron dos conquistas religiosas que sucedieron casi al mismo tiempo, hay 30 años de diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que a Norteamérica llegaron peregrinos, familias, que venían huyendo de Europa de la persecución que los católicos hacíamos sobre los protestantes. ¿Sí? Entonces llega gente de Suecia, Dinamarca, Suiza, Holanda, croatas, serbios, etcétera, llegan a Norteamérica. No hablan el mismo idioma, no tienen las mismas costumbres. O sea, mayor diferencia, digamos, que entre un croata y un suizo es difícil. ¿Ya?
Pero todos llegan a un continente, pero llegan familias, llega el papá, la mamá, la tía, la abuela, el perro y el gato, a ocupar un territorio. ¿Qué es lo que los une? No los une ni la lengua, ni la traducción, ni las costumbres. Los une un proyecto. El proyecto de Lutero, de Zwingli y de Calvino. ¿Sí? Un proyecto que es muy importante además para la democracia, la libertad de conciencia. Antes de Lutero en el mundo no existía el concepto de libertad de conciencia. El padre del concepto de uno de los conceptos fundamentales de la democracia, libertad de conciencia, se lo debemos a Lutero. ¿Sí? Entonces Lutero, ese proyecto de poder leer la Biblia, y bueno, para que no haya dificultad, yo soy católico, el proyecto de poder leer la Biblia sin cura de intermedio y poderla leer directamente, era el proyecto de la libertad de conciencia. Yo me enfrento solo con la palabra de Dios. Bueno, pero vienen todos estos señores de todas partes y se enfrentan a un problema, de que vienen de tradiciones distintas, etcétera, y después del día parte y deciden no volver a Europa. ¿Por qué? Porque ya está la persecución. Entonces tienen que poner de acuerdo. Como ustedes lo han visto en algunas películas, ya de esas películas no hay, pero en una época hubo mucho. Por ejemplo, una que era sobre una médica, que se juntaban en una misma comunidad de indígenas, suecos, alemanes, etcétera, y la gran dificultad era los muchachos para conseguir novia que no hablaban el mismo idioma, ¿sí? Entonces, ¿pero qué tuvieron que ponerse de acuerdo? En que vinieran donde vinieran, las tradiciones que tuvieran, tenían que ponerse de acuerdo en las instituciones. Y lo primero que se pusieron de acuerdo fue en la educación, en la escuela. ¿Por qué? Porque había que enseñar a leer y a escribir para poder leer la Biblia, para poder discutir la Biblia, para poder, o sea, la Biblia era un símbolo, la lectura y la escritura no eran un problema educativo, eran un problema estratégico de proyecto de nación. Por eso en los países protestantes los sistemas educativos son tan desarrollados, porque el sistema educativo no es un problema de derechos o qué rico que los niños aprendan a leer, no, eso no es el problema. El problema es que si los niños no tienen altos niveles de lectura y escritura originalmente, no van a poder participar del proyecto de la lectura de la Biblia y la libertad de interpretación. ¿Sí? Y les tocó inventar, entre todos les tocó crear un modelo educativo, les tocó crear la iglesia, les tocó crear el correo. Hay una serie, ¿no? Pony Express, que fue el correo, o sea, con caballos, el correo norteamericano. Hay una serie que se llama así Pony Express. Les tocó inventar la forma de construir las carreteras, las formas de comunicarse. Por ejemplo, por eso en Estados Unidos no hay lengua oficial. Porque si usted dice que el inglés es la lengua oficial, entonces los italianos dicen, ¿y nosotros qué? Y los rusos dicen, ¿y nosotros qué? Y los serbios dicen, ¿y nosotros qué? Por eso el español se puede convertir, en Estados Unidos hay lenguas prevalentes. En muchas partes de Estados Unidos durante años solo se habló francés, ¿sí? En todo el territorio del jazz, digamos, siempre se habló francés, ¿sí? El español se puede convertir en la lengua prevalente de Estados Unidos. No hay lengua oficial. Por eso muchos estados están luchando por poner que el inglés sea lengua oficial y siempre pierden porque la Constitución no lo permite. ¿Sí? Porque las lenguas tienen que jugar porque es un país de migrantes. Ese país de migrantes se tuvo que poner de acuerdo en hacer las instituciones. Por eso los norteamericanos son los mayores críticos de sus instituciones y los mayores defensores de sus instituciones. El caso Trump en este momento lo está demostrando. Son fuertes defensores de sus instituciones y las critican durísimo, pero no las van a destruir. ¿Qué pasó en América Latina? En América Latina nosotros no creamos las instituciones. Las instituciones nos llegaron en barco. En barco llegó la escuela, en barco llegó la parroquia, en barco llegó la religión, en barco llegaron los carceleros, en barco llegaron las mitas, en barco llegó todo. En barco llegó la universidad, que en ese momento se llamaban colegios mayores. Y hoy, 500 años después, un campesino colombiano no sabe para qué es un consejo municipal, porque históricamente nunca estuvieron implicados en la construcción de esa institución. Entonces,
Las instituciones, no, como no nacieron desde la sociedad civil, no nacieron del debate, no nacieron del acuerdo, del acuerdo sobre la importancia de la institución. ¿Qué es una institución? Es una organización arbitraria para cumplir una promesa pública, ¿sí? ¿Qué es una escuela? Es una organización de elementos de tiempo, espacio, símbolos, ritos, sistema de planeación, de administración, etcétera, para cumplir una promesa. Que todos los niños que llegan a esa escuela van a aprender a leer, a escribir, a contar los conocimientos básicos que la sociedad quiere que aprendan. ¿Cómo empieza la corrupción? Cuando las instituciones no son capaces de cumplir la promesa. Gran parte del problema de nosotros es que nuestras instituciones no cumplen la promesa y nosotros no le exigimos a la institución que cumpla la promesa. Si un barrio tiene una mala escuela, ¿de quién depende eso? De los ciudadanos. Porque una sociedad no tiene más educación que la que quiera tener. A ver, pensemos con los políticos. Cuando se habla de la ética de los políticos es una pérdida de tiempo. Discutir ética para políticos no es una tarea adecuada. La ética es un problema de valores, la política es un problema de intereses, de articulación de intereses. Pero los políticos no van a tener más ética que la sociedad les exija. Si los políticos no tienen ética, si son corruptos, es porque la sociedad acepta que sean corruptos. Si los administradores son corruptos, es porque la sociedad acepta que el administrador sea corrupto y tiene apoyo o condescendencia con la sociedad misma. Y hoy hemos llegado a unos niveles tales que no es posible hacer un acto legal sin pasar por lo ilegal. Y para hacer un acto ilegal grande hay que pasar por lo legal. Por ejemplo, un señor importa maquinaria, un señor muy ético, muy decente, importa maquinaria para hacer crecer su pequeña empresa. ¿Qué le pasa en el puerto? Que de pronto no le nacionaliza su maquinaria, le dan vueltas, va el container, todo el papel. Hasta que alguien le dice, mire señor, necesitamos que usted nos dé una propina para poder acelerar esto. El señor entra en un conflicto, o quiebra su empresa, pierde la plata, o juega ilegalmente para poder hacer legalmente. O al revés. Eso es un caso concreto. En Sao Paulo, en el puerto de Santos, se encontró un submarino ruso, un submarino atómico ruso cargado con cocaína colombiana. La pregunta es esta: ¿cuántos idiomas usted necesita hablar para hacer esa operación? ¿Cuántos clubes, cuántos whiskies, cuántas transacciones legales necesita hacer para poder atracar un submarino ruso en un puerto brasilero y ponerle la cocaína dentro? O sea, para poder hacer un acto ilegal se necesita hacer muchos actos legales. Entonces, ¿pero por qué ha sucedido eso? Porque nosotros no tuvimos formación institucional. No somos capaces de exigirle a las instituciones que cumplan sus promesas. Por eso la educación de su escuela puede ser de mala calidad, porque no le estamos obligando a esa escuela a que cumpla su promesa, ni le estamos creando las condiciones para que cumpla la promesa. ¿Sí? Entonces, por eso lo que los muchachos dicen ahora en las grandes manifestaciones, aquí por lo menos en Colombia, dicen, nosotros no queremos que las instituciones desaparezcan. Lo que queremos es que las instituciones se parezcan a nosotros. O sea, es un problema mucho más complejo que un problema de buenos o malos. Por eso es más importante. Yo, por ejemplo, ahorita acabo de decir que no voy a una reunión. Yo no creo en las luchas anticorrupción. No creo en eso. Mire, desde los años de 1942, en una investigación grande que hizo la UNESCO, se demostró lo siguiente. Cuando usted hace una campaña en contra de algo, lo único que hace es aumentar el daño de lo que quiere acabar. Si usted hace una campaña antipornografía, tiene que hablar mucho de pornografía, y todos los que no sabían de pornografía van a aprender. Si usted hace una campaña antirrobo cibernético, tiene que hablar mucho de robo cibernético. Entonces muchos de los que no sabían van a decir, ve, yo no había pensado en eso. ¿Sí? Entonces, el secreto no es hablar,
la anticorrupción, el concepto es hablar de probidad, ¿sí? Lo que tenemos que ver es cómo logramos que aumente la probidad. Y yo siempre digo esto es una frase que está en la Biblia, pues, o sea, olvídese que es la Biblia, pero es así de simple. Nunca pretendas vencer el mal con el mal. Procura que sobreabunde el bien, que la abundancia del bien irá controlando el mal. No lo va a desaparecer, el mal nunca va, la corrupción nunca va a desaparecer. Pero lo que tenemos que buscar es que abunde la ética en las transacciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, como siempre, de corazón. Hasta Bueno, luego. te esperamos en Córdoba el año que viene. Así compartimos como compartimos la última vez que viniste. Y que Sí, sea pero no a dar conferencias, sino a tomar vino y a comer buena carne. como siempre. Aquí, mira, ya están haciendo lista todas las invitaciones. Bueno, gracias, Bernardo, por tu amor, por el conocimiento y por Bueno, compartir. Muchas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. bueno, adiós. Buena tarde. Igualmente, y a todos los que nos están allí dando las gracias, también a ustedes por el compromiso de toda parte del equipo de la comunidad empresaria, seguirlos invitando a un año que empezamos ahora con Bernardo, así que esta apertura nos da la posibilidad de decirles a todos, nuevamente muchas gracias por participar, al comité de la comunidad empresaria, el esfuerzo que ha puesto, al staff, y bueno, esta es la conferencia número 12 solamente de este año, y se viene un año muy importante que esperamos tenerlos a todos acompañando este proceso. Así que vamos a abrir micrófonos, si les parece, para el que quiera decir algo, así con una sola palabrita, todos juntos, que quiera, si podemos abrirlo. Tenés el pelo con más canas. Sí. Excelente. Bueno, gracias. Nuevamente agradecemos a todos que hayan participado. Van a tener durante todo lo que viene de ahora adelante, todo diciembre, todo enero, van a tener cápsulas de todo lo aprendido para parte por parte ir trabajando. Toda la semana vamos a recibir por lo menos 2 o 3 cápsulas. Si ustedes dejan el WhatsApp por ahí para que les lleguen por WhatsApp, por lo que consideren pertinente. Hay gente muy linda que vemos allí en todos lados. Allí está María Robledo, bueno, Jorge Riva. No nos hemos podido encontrar ni abrazar este año, pero hay tanta gente, Oscar Peman, Ladomo, aquí tenemos a Ángel Ladomo, allí lo tenemos. Bueno, a todos, no quiero quedar mal con alguno, pero ha sido un placer compartir con ustedes, gente de Ulton, la gente, bueno, René Calpachay, Jaciel Calpachay de Jujuy, todos, David Kremovecki desde Tel Aviv, tenemos allí mucha gente de diferentes lugares. Clemente Flores, gran amigo también, Gaby Aguilera, Dani. Excelente la charla. Lidia Flores desde Madrid, una gran acompañante de todo este proceso, que estamos viendo gente de Agrometal, bueno, tanta gente, y también, bueno, Ariel Sánchez, Artemio Vilte desde La Puna están allí. Bueno, tantos y tantos. Quiero agradecer también al staff, a Vicky, a Dani, gente que le ha metido tantas ganas este año, que ha sido un año muy atípico, pero gracias por un equipo extraordinario que fuimos compartiendo. Así que bueno, solamente queda decirles nuevamente gracias por todo lo que fuimos compartiendo, y prepárense porque se viene un 2021 todo lo que da. Allí lo vemos a Palmesano, un amigo Palmesano, siempre comprometido, Roberto Viviani, bueno, todos así, para que podamos estar. Lo que a mí respecta, bueno, el año que viene nos estaremos contando, pero enero se viene a todo lo que da, así que no paramos. En Comunidad Empresaria no paramos, no hay posibilidad de parar una comunidad que está viva y que está permanentemente creciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Y nos vemos. Estamos Gustavo de Filippi también allí, José Porta, bueno, tanto, voy a quedar mal con todo el mundo, pero no importa, así que es la gana de encontrarnos con todos, que no nos hemos podido encontrar este año, y esperemos que en marzo ya estemos todos vacunados para poder compartir y para poder sentir lo que tantos años hemos ido compartiendo juntos. Nuevamente, cuesta cerrar este proceso, pero
Nos encontramos, que tengan un buen fin de semana, un buen año, el 2021, que nos encuentre lleno de familia y nos saludamos todos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias.